Uldecinda Mansilla contó a los diarios que los cráneos correspondían no a niños, sino que a engendros del demonio que habían sido muertos con justicia. La anciana sostenía que las muertes eran responsabilidad de un fallecido párroco de la zona llamado Bruno Kulczewski. Durante los años 50 y 60, el sacerdote habría asesinado a estos niños como única forma de proteger a los parroquianos. Enterrar las cabezas y quemar los cuerpos eran piadosos rituales para expulsar a Satanás de Keilen. Ese tiempo, doña Uldecinda comenzó a hablar incluso de niños con ciertas características diabólicas, pero nadie le creía. Llegó a hablar con el juez, pero ese testimonio quedó ahí. La partera aseguraba que había puesto a disposición del juez Lisandro Reyes contundentes antecedentes y pruebas. Consultado por la prensa, el juez no quiso referirse al asunto, dando a entender que la mujer no estaba en su sano juicio. Por otro lado, las acusaciones contra el difunto sacerdote no dejaron indiferente a la población. Bruno Kulczewski era recordado como un párroco querido y respetado. Polaco de nacimiento, se había desempeñado en la iglesia de Aitui hasta su inesperada muerte en 1968. Padre Bruno, yo lo conocí bastante de cerca. Yo creo que como sacerdote, dentro de que los sacerdotes yo conozco, es el más religioso que he conocido. Mi abuela también contaba que venía escapando de una guerra y que quizás eso era el motivo por el cual quería tanto a los niños y era una persona tan buena. Kulczewski había llegado desde Polonia tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Personaje algo excéntrico, se ganó en poco tiempo el fervor y cariño de sus fieles, principalmente campesinos y pescadores de origen indígena. Para asombro y fascinación de los pobladores, dirigió personalmente la reconstrucción de la iglesia y talló con sus propias manos este Cristo. Kulczewski se interesó profundamente por la mitología chilota y estableció paralelos con tradiciones católicas medievales. Realizaba largas exploraciones en solitario por las vírgenes tierras de la región, las que tenían por objetivo pillar al diablo en sus diabluras, según contaba él mismo entre bromas. Su imagen fue inmortalizada por un anónimo artista de Keilen, quien lo retrató contemplando el mar. Desde el principio mostró un marcado apego a ritos eclesiásticos obsoletos, y en la escuela hablaba a los niños sobre el demonio como un enemigo que puede y debe ser derrotado. Un sacerdote anticuado tal vez, pero muy improbablemente un asesino en serie. En 1985, 17 años después de su muerte, el prestigio de Kulczewski seguía siendo incuestionable, por lo que la comunidad reaccionó indignada frente a los dichos de Uldecinda Mansilla. Los periódicos no tardaron en retractarse, reconociendo que habían entregado apresuradamente una información poco confiable. El nombre del padre Kulczewski fue purgado y la partera evitó dar más declaraciones. ¿Tú seguiste interesado en la investigación? Sí, yo quedé metido con el tema del cura Kulczewski y me puse a investigar un poco más. Pedí antecedentes a Santiago para que me mandaran información del cura y la orden ahí fue perentoria. Me dijeron abandona el caso y me redestinaron de hecho a otra historia y para mí la historia de los cráneos de Chiloé pasó al olvido. Sin embargo, el rumor de la supuesta existencia de niños demoníacos se fortaleció y pasó a ser una leyenda local que deformaba y acrecentaba la curiosa historia de Uldecinda Mansilla. La partera nunca negó sus dichos y por 20 años se ha mantenido en silencio hasta ahora. Uldecinda Mansilla vive retirada en las proximidades de Keilen y a los 81 años nos vuelve a dar su testimonio. ¿En qué consistía el trabajo de partera? Trabajar de partera era de tratar de recibirlo más bien la guagua y con mucho cuidado. ¿Y usted fue la partera acá por muchos años? Sí, por algunos años. ¿A cuántos niños recibió? Por lo menos sus 50 niños. Por lo menos, es que no me acuerdo bien, serían más quizás. Uldecinda sostiene que la historia que refirió en 1985 es cierta. ¿Eran normales estos niños, señor Uldecinda? No eran normales. ¿Y cómo eran? Tenían una colita y varios dedos en las manos.
Tenía que avisarle al curita cuando nacían estos niños raros, ¿A qué padre? al padre Bruno. Según su relato, Uldesinda debía buscar las marcas en las criaturas e informar de inmediato al padre Kulchevsky. ¿Pero cómo? ¿El padre lo mataba? No, el padre no lo mataba, lo ejecutaba. Los ejecutaba. Esa era la expresión usada por Kulchevsky. ¿Y el padre enterraba los cuerpos? Lo enterraba, pero se quedaba con las colas. ¿Con las colas? ¿Y qué hacía con las colas? No sé. Según la partera, el sacerdote le entregó profusos estudios y documentos referentes a los niños. ¿Qué había en esas pruebas? Unos papeles y unas fotos. ¿Y por qué las guardó usted? Porque el padre me pidió que las guardara. Señora Uldesinda, ¿qué hizo con las pruebas? Se las entregué todas al juez cuando fui a dar mi testimonio. ¿Se lo entregó todo? Todas. Entregando los papeles a la justicia, Uldesinda seguía instrucciones precisas que el párroco le había dado poco antes de morir. Kulchevsky no quería que se culpara a algún inocente si los cráneos eran descubiertos. Pero el juez Lisandro Reyes no hizo caso alguno a los papeles entregados por Uldesinda. Es probable que no creyera en su legitimidad y con su silencio evitó dañar la imagen del sacerdote, de quien había sido amigo en su juventud. Pero las razones que tuvo el juez para guardar silencio son imposibles de conocer con certeza, puesto que encontró trágica muerte en un accidente automovilístico en agosto de 1987. Sin embargo, no todos los documentos quedaron en manos del juez. Uldesinda Mansilla decidió conservar este dibujo, realizado por el padre Bruno Kulchevsky, al igual que los encontrados en la iglesia de Aitui. En ellos, el sacerdote le detallaba a la partera las características físicas que determinaban que un niño fuera sacrificado. Los dibujos adquieren ahora un aspecto grotesco e insospechado. Ya no parecen solo la obra de una imaginación inspirada por coloridas tradiciones locales. Los bocetos reflejan un detallado y febril análisis, cuyo resultado fue un inconmensurable derramamiento de sangre. Si Uldesinda Mansilla habla con la verdad, los dibujos constituyen una confesión. La confesión de un hombre de Dios que cometió crímenes innombrables en nombre de lo más sagrado. Con estos antecedentes, el siguiente destino es el húmedo laberinto del Archivo Judicial de Castro, para verificar así la existencia de los documentos entregados al juez Reyes por Uldesinda Mansilla. Después de una trabajosa búsqueda, el resultado es revelador. Entre los documentos se encuentran anotaciones del padre Kulchevsky y dos impactantes fotografías de recién nacidos que presentan terribles malformaciones. En un papel adosado a una de las imágenes se lee Trauco de Keilen. De la nuca brota una pequeña cola de aproximadamente 5 centímetros. En cuanto a las extremidades, el patrón se repite. Cada mano tiene 6 dedos y se le cuentan 7 en cada pie. En uno de los cuadernos, el padre Kulchevsky escribe: Lo vi por primera vez el mal año de 1951. La calamidad venía presagiada, pues la cosecha se había apolillado y el trigo escaseaba. Uldesinda me avisó de un parto que la inquietaba y juntos fuimos a la casa de los Barría. Ahí estaba el recién nacido con la marca inconfundible. Los parroquianos identifican este fenómeno desde antiguo como un trauco, el demonio íncubo de la tradición medieval que ha sido transformada en leyenda local. Afortunadamente el engendro murió de manera natural, pero fue un aviso que no debíamos dejar pasar. El demonio se empeñaría en nacer una y otra vez y nosotros no debíamos dejarnos dominar por las dudas. No podíamos darle la oportunidad de actuar. Había que destruirlo mediante el proceso descrito en la pseudofigrafa, método desagradable y denigrante, como Satán, en su infinita inmoralidad, ha destinado que sea.